Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y para mí es un gusto tener a Olimpia Santiago, que es la filósofa de cabecera de Informativo en Punto. Y usted ya sabe que es presidenta de la Federación Mexicana para Niños, Niñas y Adolescentes de Filosofía. ¿Cómo estás, Olimpia? Bienvenida. Muy bien, querida Monse. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, platiquemos un poquito cómo profundizar en tips para el diálogo, porque hoy nos damos cuenta que la comunicación, el diálogo, muchísimas veces, pues en lugar de ayudarnos, nos afecta, retrocede el proceso comunicativo con otras personas. Primero, ¿qué es el diálogo, Olimpia? Porque según pensamos que es fácil, es nada más platicar, pero si no hay una escucha, si no hay un hablante, pues un canal adecuado, prácticamente ahí no hay un diálogo. Exacto, como que tenemos la idea de que solo es pasar información y no, el diálogo es algo como mucho más profundo. De hecho, sería bueno que hiciéramos una diferencia entre lo que es debate y lo que es diálogo, porque muchas veces empezamos a hablar o a discutir como defendiéndonos o como esperando a ver qué dice el otro como para responder, ¿no? En el fondo no estamos realmente escuchando, estamos como pensando que vamos a responder. Y la diferencia fundamental, pues la podemos encontrar en su raíz etimológica. Debate, por ejemplo, tiene una raíz que es de, una raíz latina que significa separar, y bat significa pues golpear. Bateura quiere decir como el bat de batería o el bat de béisbol, ¿no? Entonces, digo, ha tenido sus transformaciones, se usa mucho en política, se usa mucho en educación, pero tiene como esta connotación muchas veces como de un ganador, ¿no? Claro. Y el diálogo, en cambio, tiene una raíz etimológica que es dia, que es una raíz griega que significa atravesar. Y logos, tú bien sabes que quiere decir palabra, razón. Entonces, cuando tú y yo dialogamos, lo que hacemos es atravesarnos con nuestra razón y podemos salir, pues, muy tocadas la una de la otra, ¿no? Eso es para mí la principal diferencia entre diálogo y otras formas de discusión. Qué importante, porque aparte si lo aterrizamos en la vida cotidiana, sí, cuando estamos hablando de campañas políticas, es un debate, es sí dar propuestas, pero estarse peleando, normalmente lo vemos así unos con los otros, no es este enfrentamiento. En un diálogo es interactuar, es reflexionar, es apostar por el pensamiento crítico, porque entonces me pongo en tu postura, no te trato de imponer lo que yo pienso, porque así es, porque lo digo yo, como nos lo decían a veces nuestros papás. Exacto. O los maestros, sino es siempre apostar por este diálogo, y tú lo apuestas mucho en la filosofía. Sí, de hecho, hay no solo la filosofía, hay por ejemplo un científico, hay muchos, ¿verdad? Pero David Bohm, me gustaría mencionarlo hoy, un científico experto en diálogo que plantea, por ejemplo, que para abrirnos es necesario como poner en pausa nuestras creencias, que es lo que tú decías ahora, ¿no? Es como profundizar acerca de qué subyacen nuestros prejuicios y permitir y abrirnos con una mente abierta a lo que el otro nos tenga que decir. Entonces ya de entrada estamos permitiendo una escucha distinta. Cuando ponemos, tú decías también al principio, es que estamos tan deprisa que todo lo que nos importa es como emitir un comunicado, y en realidad en el diálogo pues hay esta manera de escucharnos como más pausado, ¿no? Hay un libro muy bonito, se los recomiendo mucho, de Byung-Chul Han, que es El aroma del tiempo, precisamente, el aroma del tiempo. Hay que detenernos, pausar y disfrutar cada momento, porque el diálogo es una forma de atención plena en realidad. La escucha tiene que ver con la atención plena. Y del presente, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso, vivimos en un estrés, Oli. Vivimos en que quiero que me lo digas, pero todo ya rápido, y no nos pasa. Dense cuenta cómo le habla a sus hijos, cómo le habla a sus esposos, cómo le hablamos a veces a nuestros adultos mayores, a nuestros alumnos, de que todo lo quieres así. No paras a reflexionar, no paras a dialogar. Ustedes de hecho apuestan que más adelante lo vamos a dar a conocer por las comunidades de diálogo, que se trata otra vez, a ver, estás en tu presente, estás tranquila, podemos caminar, podemos transitar por esta vía, por esta palabra que nos acabas de decir, la raíz etimológica, y ahora sí, ponerme en tus zapatos y debo regresarte a los míos y poder tener esta interacción. No se trata de imposición, pero
¿cómo podremos hacerle para tener un mejor diálogo? Porque esto no solamente es la filosofía, es la vida cotidiana. Inclusive hay muchísimos psicólogos, psicólogas que cuando van a terapia dicen, es que lo que está fallando es el diálogo, es la comunicación. Y se supone que nacemos con eso y nos creemos expertos cuando en realidad ahí está el problema. Sí, mira, por ejemplo, un tip importante es como tratar de eliminar las jerarquías en cuanto al diálogo. Desde la posición corporal, el estar al nivel de otra persona nos permite, pues ahora tú eres mi colega, ¿no? En realidad nadie está arriba de ti dándote una clase, parado, yo recomiendo mucho como sentarnos y si son niños o niñas ponernos a su nivel físicamente, porque eso ya implica una apertura. Y pasa mucho, nosotros nos pasa por ejemplo en los cafés filosóficos y en otros espacios, que cuando hay una diferencia de edades, los adultos de inmediato se dirigen a los jóvenes y empiezan como a darles una cátedra o a darles consejos. Y también recordemos que el diálogo no es nosotros hacer un monólogo y dar consejos a otros que como que no saben, ¿no? Ahí Freire lo decía muy claro, ¿no? Nadie educa a nadie, todos nos educamos en comunidad. Y pues sí es cierto que cuando te abres a los niños, niñas, jóvenes, terminas atravesado y como tú lo decías muy bien, te transitan sus palabras, su forma de ver el mundo, te habitan y entonces cambias, tú también te transformas, siempre y cuando lo permitas. Claro, ¿no? Y a veces las personas creen que entonces se va a perder el respeto. Esto no tiene que ver con el respeto, al contrario, el respeto uno lo impone, uno se lo gana, pero solamente pues por la presencia. Queda claro que eres un adulto, pero este adulto se puede poner en los zapatos de las demás personas, dependiendo de las edades, como tú dices. Inclusive esto te da confianza, porque el lenguaje corporal habla muchísimo. Y si yo te veo todavía feo, me cruzo los brazos, y pues ahí viene el autoritario, ahí viene esta que nada más me va a mandar. ¿Cómo se les ocurre también a los padres de familia a veces? Cuando hablábamos hace 15 días de la serie Adolescente, y cuando tú llegues a imponer, los jóvenes van a tener esta apertura contigo. Evidentemente no, porque ahí no hay un diálogo, ahí hay una imposición de reglas. Se rompe totalmente. ¿Cómo me vas a dar confianza si sé que todo el tiempo me estás gritando, me estás cuestionando, me estás agrediendo, me estás diciendo que las decisiones que yo tomo son incorrectas y peor aún, no me dejas hablar? Sí, esto de las jerarquías otra vez, ¿no? Se da también en el lenguaje de género, esto que llaman el mansplaining, que es el que el hombre siempre explica a la mujer, ¿no? Siempre es el hombre, porque a veces llega a suceder al revés, pero es como que alguien que en una pareja siempre es el que explica cómo son las cosas, ¿no? Entonces hay que observar mucho cómo nos referimos a los demás y cómo empezamos a hablar con ellos y a dialogar, porque sucede mucho que de repente ya sientes que alguien te está dando una clase y te está diciendo cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y eso lo sienten muchas mujeres, pero también lo sienten muchos niños y niñas. Llegan a contar algo y una persona de inmediato les cuenta una historia propia. A mí me pasó así, yo lo llevé así. Está bien, pero recordemos que diálogo no es precisamente dar consejos, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado que de repente hay una persona que llegas y le platicas algo, inmediatamente va a su historia y te cuenta algo que vivió de manera similar. Pero también hay que tomar en cuenta que los contextos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, filosofía para niños y niñas, la filósofa Anne Sharp planteaba una diferencia importante entre ser racional y ser razonable. Cuando tú eres racional, como que tratas de estructurar muy bien tu discurso, tratas de ser muy lógico, inmediatamente, pues esto es muy formal, pero rígido. Y cuando eres razonable, entonces te abres a una multiplicidad de sentidos, eres como mucho más abierta y tomas en cuenta el contexto, también la intuición y las emociones. Claro, que esto es bien importante, Oli, porque normalmente si queremos platicar, hay personas que se nos da un poquito más, que luego hasta no nos callamos, pero te conviertes en un yo-yo, porque si yo estoy contando mi historia, pero fíjate que a mí, fíjate que yo, y entonces la otra persona pues hasta le restas valor de su historia, le restas interés. No estoy diciendo que no exista este diálogo, pero espera que termine su historia,
que se desahogue por algo te lo está contando y después a lo mejor ya puedes meter una referencia tuya, ¿no? Porque muchísimas veces ni siquiera dejamos hablar. Pero ¿cómo pasamos de la doxa, cómo pasamos de la opinión común, cotidiana, a tener un diálogo? Fíjate que es importante explorar acerca de nuestras creencias. Como tú decías al principio, y hay un meme muy chistoso donde un niño está diciendo, ay, primero Dios, la maestra no nos deja tarea hoy, ¿no? Y dice, este niño ha estado mucho con su abuelita, precisamente porque ya tenemos creencias y prejuicios que nos cuesta trabajo abrirnos a la posibilidad de que alguien toque nuestra manera más esencial de pensar, ¿no? Entonces, siempre y cuando estemos abiertos y podemos identificar en qué momento estamos simplemente, que nuestra opinión son conjeturas, y que si nos abrimos al otro podremos argumentar claramente, escuchar sus argumentos y también pensar que diferir tampoco es discutir, ¿no? Se vale diferir. No sé si te ha pasado que de repente alguien está platicando contigo y tú difieres y te dice, creo que no me he dado a entender, ¿no? O creo que no me he explicado bien, o no me has entendido, y repite de una y otra manera la misma idea y tú dialogas y no te escucha. Y tus argumentos son inválidos porque solamente está muy centrado en convencerte. Y la realidad aquí es, bueno, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, ya te entendí, ya te comprendí, ya te escuché, pero difiero por estos motivos y por estos argumentos. Se vale, ¿no? Claro, la otra persona tiene su opinión, pero tú en un diálogo tendrías que respetar que no piense como tú. Que inclusive, evidentemente, respetuosamente, para que no se pierda este diálogo, digas, ok, pues sí, a lo mejor en tu contexto, en tu historia, trataría de entenderte, pero yo desde mi perspectiva hablo o apuesto por diferentes cambios, ¿no? Dialogar no es imponer, me encanta lo que acabas de decir. Muchísimos padres de familia con nuestros niños, con nuestras niñas, hacemos esto. Se impone, soy tu padre, no hay más opción. Sí, eso era la época de antes. Estamos apostando por un pensamiento crítico, estamos apostando por una comunidad de diálogo. Por supuesto que también ellos tienen toda la autoridad de opinar, de empezarlos a llevar de una opinión a un diálogo que, por supuesto, como estamos viendo, tiene más herramientas, tiene más estructuras, tiene más feedback, ¿no? Esta retroalimentación. ¿Cómo se puede ejercitar la escucha activa? Que a veces hay personas que nos cuesta mucho trabajo limpiar. Sí, es cierto. Como decías tú, la verdad se construye. No es que yo tenga la verdad y te la dé, ¿no? Justo como decía Freire, ¿no? Como si fueras una alcancía, yo te estuviera metiendo mi verdad, en tu, ¿no? Mi dinero en tu alcancía. Realmente la verdad se construye entre los que estamos dialogando, porque tiene que ver con nuestro contexto, y entonces adaptamos nuestras diferentes ideas a las situaciones que estamos viviendo. Y para escuchar hay una idea que a mí me encanta, es una filósofa contemporánea de Simone de Beauvoir, se llama Simone Weil, muy importante en el siglo XX. Ella decía que escuchar es estar tan atento que es como un puente a la oración, dice ella, ¿no? Es que escuchar realmente es un acto de amor. O sea, pausar y detenerte a escuchar a otro con esta idea de comprenderlo, es como meditar. Tú cuando meditas, esto de que ahora dice mucho la atención plena, ¿no? Solo estoy enfocado a mi respiración. Pues imagínate qué acto de amor estar nada más enfocado que escucharte. Eso es muy hermoso y es muy complejo hoy en día, es muy complicado porque, como sabemos, a cualquier lado donde llegas de repente quieres hablar con alguien y sí, pero está en el celular y está en el WhatsApp y de repente en la computadora. Estamos acostumbrados a estar en 2 o 3 cosas a la vez. Entonces, cuando alguien realmente se acerca a ti, haces a un lado tu computadora o lo que estés haciendo y le miras a los ojos, ¿no? Levinas decía que cuando tú miras a alguien, deberías mirarlo más allá del color de sus ojos, ni siquiera darte cuenta del color de sus ojos. ¿Y qué significa eso? Pues que si alguien te hace una miradita así, a lo mejor si estás en la virtualidad, por algo alguien cierra la ventana, ¿no? O no sé, cuando alguien tiene cierta actitud, tú deberías de leer mucho más allá. Claro, no de un lenguaje físico, de un lenguaje corporal, inclusive para ahí se podrá decir hasta de almas. Las almas también podrías identificarlo. ¿Cómo le podemos hacer para en esta escucha activa pues ser justo con los turnos?
Porque también pasa, al menos en mi círculo, que a todos nos encanta hablar, amiga. Y entonces es un dime y direte entre palabras y permíteme tantito y yo. Y ahí también el diálogo se pierde, la comunicación queda nuda y siempre vas a pensar que el otro es un irrespetuoso y el otro quizá de ti, porque no puedes expresarte. Sí, imagínate, acuérdate que infancias, por ejemplo, quiere decir sin voz, ¿no? O sea, los niños son los que menos voz tienen y las niñas. Pero también hay estudios donde las mujeres cuando hablan muchas veces dicen mucho, también depende, ¿no? O hombres o mujeres que han sido criados en familias donde su voz vale poco, o por ejemplo los más pequeños de una familia que de repente todo el mundo habla menos ellos, y entonces cuando están hablando tienden a hacer muletillas como quiere decir no he terminado, permítanme, están luchando por su espacio, ¿no? Y una cosa que recomiendo es una buena estrategia que funciona al principio es, por ejemplo, tener alguna pelotita o algún objeto que signifique la palabra, y entonces estar de acuerdo en que mientras yo la tenga nadie me interrumpe, y al momento que te la paso, entonces sí es tu palabra y nadie te interrumpe. Esto sirve en pareja incluso porque cuando estás muy enojado, te empiezas a alterar, arrebatas la palabra. Y entonces tener un objeto es como un acuerdo bueno para transitar, como tú decías, esta razón. Claro que habría que poner un límite, ¿no? 1 minuto, 1 minuto y medio, y que nadie se quede, ¿no? Con el micrófono, hacer estas intervenciones breves. Así es, seleccionar ideas también, claro. ¿No? Ser cuidadosos, por aquí vemos, tomar en cuenta el contexto, el valor de la otra persona. Tú lo decías al inicio, sí, me parece perfecto que tú pienses así, pero mi contexto histórico, mi contexto geográfico, mi contexto familiar, inclusive mis propios gustos, pues no tienen que ir de la mano contigo. Y creo que desafortunadamente hoy lo vemos en el mundo. Y lo vemos en el mundo porque no respetamos, porque no somos, o más bien este autoritarismo que nos han enseñado desde las naciones, las grandes potencias, y así podemos ir escalando, no vamos teniendo en la vida cotidiana. Y de repente el otro lo desmoronizo, no me interesa, lo hago inválido porque así es. Y como claro, a mí me ha funcionado, así tiene que funcionarles a todos. Es absurdo. Es absurdo, y además es como integrar un pensamiento cuidadoso, un pensamiento ético, ¿no? No solamente es el pensamiento crítico en el sentido de lo formal, los argumentos, lo rígido. Justamente el pensamiento cuidadoso, valoral, tiene que ver con sopesar, primero que nada, ¿qué ideas voy a decir? Es decir, puedo tener muchos argumentos para decir algo, pero si los estoy diciendo de una manera agresiva, si estoy utilizando palabras que pueden lastimarte, tendría que pensarlo 2 veces. Por eso es muy importante pausar antes de hablar. Y también sopesar no significa nada más cuidarte a ti. También tengo que cuidar a las personas cercanas a ti, de las cuales estoy hablando, tu contexto, tu país, como tú decías, ¿no? Es curioso, pero a veces encontramos a personas en nuestro país que de repente están hablando mal, ¿no? De la comida o de la gente o tal, y las personas se enojan. Nosotros también a veces vamos a otros países a hacer eso, y es que hay que cuidar el contexto. A lo mejor tú tienes un buen argumento para decir algo porque has observado ciertas cosas, quieres compartirlo, tienes algunas pruebas para decir incluso, pero hay que cuidar mucho cómo las decimos, hay que valorar qué es prudente también decir o cómo decirlo, ¿no? Me encanta lo que estás poniendo en la mesa, porque sí, dialogar, pensar, implica hacer una pausa y reflexionar. No solamente sacar desde mis entrañas en este momento que estoy muy emocionada, que estoy o muy enojada. Por ahí dicen, no tomes decisiones estando muy feliz ni muy enojado. Lo mismo con la palabra es bien importante. Lo que yo te diga puede causar diferentes implicaciones en la vida de un ser humano. Y esta nueva filosofía de yo no soy responsable de lo que tú digas, sí eres responsable de lo que yo diga hacia otra persona. Sí, cada quien se sana sus heridas, cada quien se trata, pero en un diálogo, si estamos apostando por el diálogo, tendrías que estar consciente de lo que vas a decir, la responsabilidad que implica lo que vas a decir y la forma en cómo lo quieres transmitir. Esto no significa que seas falso, porque por ahí va, entonces no puedo ser yo. Tengo que ser diferente cuando estoy aquí, cuando estoy allá. Se trata de un respeto, Olimpia.
Sí, yo diría esto que tú mencionabas. Me gusta mucho un proverbio oriental que dice que soportes un momento de ira por una vida de paz. Y yo creo que es muy importante esto que dices, hasta qué punto, no es que yo sea falso, pero es que hay algo mucho más profundo que me interesa que funcione aquí, que es el diálogo entre tú y yo. Y entonces hay que a veces esperar, pausar y reflexionar lo que vamos a decir y seleccionar muy bien nuestras ideas, porque también eso nos pasa, que queremos decir tanto que de repente terminamos diciendo mucha paja, ¿no? Terminamos contando una película, una historia de nuestra vida tan larga que al final no llegamos al punto al cual nos gustaría haber llegado. A ver, tampoco es que hay un punto exacto al que queremos llegar, porque en el diálogo es cierto que cuando entramos está muy bien porque entramos con ciertas ideas, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Ni qué camino tomar, se pueden ir abriendo diferentes caminos al mismo tiempo. Pero lo que sí recomiendo que si usted después de escuchar estos tips, por más que intente no tiene diálogo con una persona y ya pidió ayuda, lo mejor es retirarse. Porque estar en la agresividad, estar en la constante peleas, lo único que va a hacer cuando uno ya en el diálogo se está agrediendo, que esto ya no es un diálogo, ya sería una pelea, ya sería un debate, una pelea y va subiendo, pues al final normalmente hasta termina mal, hasta termina con golpes. Mejor, si usted está pasando una situación así, hable con su pareja, hable con sus hijos, si usted es la madre, el tutor, el padre, tome una orientación, vaya a las comunidades de diálogo para que le enseñen cómo se tiene que llevar, porque todo tiene solución. Esto se aprende, Olimpia, por eso puesta la filosofía. ¿Dónde podemos tener más información? Inclusive ustedes tienen comunidades de diálogo y el día de hoy, viernes, van a estar presentes en un teatro muy bonito que aparte nos inspira a todos a seguir apoyando el arte. Claro, en la cafetería del Teatro de la Ciudad, y como bien decías, es un entrenamiento. Yo precisamente digo, no enseñamos a nadie, pero sí entrenamos en comunidad. Y eso es lo que creo que más les gusta a las participantes que van a las 8:15. Nos vemos ahí en la cafetería del Teatro de la Ciudad y aprendemos juntos y juntas a dialogar. Nos entrenamos a esto, a seleccionar nuestras ideas, a esperar en los momentos en que algo hierve porque diferimos y no estamos tan de acuerdo con lo que otra persona dice, a cuidar nuestra gesticulación en el momento que otra persona está diciendo algo, a esperar nuestro turno, porque eso también nos ayuda un poquito como a enfriarnos, a pensar y a reflexionar. Todo esto son entrenamientos. Nosotros lo hacemos con niños y niñas desde en colegios, hacemos formación, 1 hora a la semana. Además es muy rico dialogar, es como lo que está pasando aquí entre tú y yo. Nosotros nunca preparamos esto, no sabemos qué vamos a decir, como en algunos lugares donde ya te dan esto, ¿no? Toda la estructura, sino que justo esto que decías, vamos transitando por nuestro diálogo y no sabemos precisamente a dónde vamos a llegar, pero siempre es muy enriquecedor. ¿Dónde podemos estar en contacto con ustedes? Si bien hoy van a estar entonces en el Teatro de la Ciudad. Sí, a las 8:15. Entrada totalmente gratuita. Totalmente gratuita a los cafés filosóficos. No hay que saber de filosofía. Estamos 2 filósofos al frente precisamente para cuidar que haya este diálogo profundo, pero no es necesario saberes previos. Nada más esta apertura al diálogo y pues los esperamos para seguir dialogando juntos. También en Noema suben información. Sí, Noema Consultores, tanto Facebook como Instagram. Ahí nos encontramos para estar mandando mayor información sobre estos temas. Pues muchísimas gracias, Olimpia Santiago, presidenta de la Federación Mexicana para Niñas, Niños y Adolescentes de Filosofía, aquí, pues no solamente en el estado de Quintana Roo, porque afortunadamente pues cada vez se amplía más y han llevado hasta niveles internacionales. Has estado ahí presente en Madrid, que te han invitado a dar pláticas, a dar conferencias, siempre apostando por un diálogo y siempre apostando por una filosofía desde pequeños para que seamos mejores adultos. Gracias, Olimpia, te agradezco mucho. Gracias a ti, Monse, querida.